Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vale. Bueno, pues otra semana más aquí. Esta semana dos webinars seguidos, ayer y hoy. Y bueno, mientras que se terminan de conectar el resto de asistentes, ¿vale? Bueno, pues como siempre, os voy explicando un poco de qué va a tratar, quién soy y demás, para los que no me conozcáis. Y bueno, y así hacemos un poco de hora, aunque ya vamos justo porque vamos empezando un poquito ajustados, ¿vale? Bueno, como siempre, os comento quién soy. Soy José Alberto García, soy trader y analista profesional. Trabajo gestionando pues, capital de los clientes de mi empresa, del fondo y del banco para el que trabajo, en la parte de gestión de capital, ¿vale? Capital privado. Y bueno, además también, pues, analista técnico y fundamental, además de, bueno, pues impartir distintas mentorías y formación financiera, tanto en trading como distintas plataformas también financieras, como por ejemplo, pues es la de este broker, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues comentaros como siempre que el webinar se graba, ¿vale? Que la semana siguiente tendréis, como ayer tuvimos uno y hoy vamos a tener otro, pues si no me lo han comunicado mal, la semana que viene estarán los dos subidos para que los podáis visualizar con más calma, con todo el tiempo posible. Así que si os conectáis un poquito más tarde hoy o tenéis que marcharos un poquito antes, no hay ningún problema porque lo tendréis a vuestra disposición, ¿vale? Entonces, bueno, cualquier duda, consulta que tengáis, tenéis el chat a vuestra disposición también para que, bueno, pues eso, hagáis todas y cada una de las preguntas que tengáis. Si no nos da tiempo, porque al final siempre dejo unos minutos al final para responder a vuestras preguntas, bueno, pues os las contesto como suelo hacer siempre a través del correo electrónico si llegáramos al caso de que no me diera tiempo. Porque, bueno, como siempre digo, a última hora tenemos, después del mío hay otra persona, otro compañero que tiene otro webinar y no podemos solaparnos. Entonces intentaré ir lo más dinámico posible, ¿vale? Hoy vamos a hablar, bueno, pues continuando un poco la trayectoria de estas últimas semanas de futuros, opciones, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar un poco de los derivados financieros, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis en cuenta, bueno, porque no solamente dentro del mundo del trading está lo que es los CFDs, que los contratos por diferencias, Forex, commodities o incluso lo que está de moda hace un tiempo, las criptomonedas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. En principio, bueno, vamos a empezar ya y cuanto antes empecemos, antes os podéis marchar a hacer lo que tengáis que hacer. Así que, nada. Perfecto. Bueno, pues hoy vemos lo que he dicho, derivados financieros. ¿Qué son los derivados financieros? ¿Qué tipo de derivados existen? ¿Cómo operarlos? Ventajas, beneficios, en fin, un poco las herramientas y ciertas pautas o consejos que os podrán venir bien, ¿vale? Esto al final son conocimientos básicos pero fundamentales para conocerlo. Yo siempre aconsejo que no dejéis nada dentro del mundo financiero sin conocer, aunque sea lo básico, ¿vale? Y fundamental, pero que lo conozcáis para que bueno, todo suma, ¿vale? Todo conocimiento viene bien, ¿vale? Entonces, en este caso, pues hablamos de los derivados financieros y son, pues, como seguramente la gran mayoría sabréis, instrumentos financieros bastante más complejos que los que puede ser, por ejemplo, el trading de Forex o el de commodities, por ejemplo, o incluso el de acciones. Su valor, como hablamos de opciones y acciones, perdón, opciones y futuros, está basado en otro activo, al cual se le conoce como activo subyacente. Entonces, estos productos en concreto dependen de ese activo,
¿vale? Que podría ser, pues, por ejemplo, la plata, el oro o cualquier otro subyacente, por poner de materia prima y demás, o el petróleo, etcétera, ¿vale? Entonces, si especulamos con el precio de la plata o el oro o el que sea, el precio de esta cambiará el valor del contrato que nosotros hayamos firmado, ¿vale? En definitiva, todos tienen en común, pues, poseer un valor basado en un precio futuro, da igual con independencia del subyacente, ¿vale? Y esto es una ventaja porque al final lo que va a preceder es decir, lo que nos va a permitir es tener una mayor flexibilidad a la hora de invertir, ¿vale? Nos permite anticiparnos a los movimientos de los distintos mercados, da igual el que sea. Podréis controlar de alguna manera un poquito más regulada los ingresos y beneficiarios, pues, de esa subida y bajada del precio, ¿vale? De entre todas las posibilidades que hay dentro de los productos financieros derivados, los más ejecutados, los que más interacción hay, o sobre todo los más populares, por llamarlos así, son, pues, lo que decía, futuros, contratos por diferencias, en este caso CFDs también, opciones y warrants, ¿vale? Hemos estado viendo tiempo atrás, pues, webinars de futuros, de opciones y en menor medida los contratos por diferencia, porque al final, bueno, pues aunque lo veremos en un webinar un poco más intenso, pero más extenso, al final es lo que palpáis y lo que principalmente se conoce dentro bueno, pues del mundo del trading, ¿vale? El derivado financiero es un instrumento cuyo valor se basa en, como he dicho antes, en el activo subyacente, ¿vale? Su historia o el origen del derivado financiero pues viene, pues, desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Siempre intento contar un poco, pues, un pequeño ejemplo de cuánto tiempo lleva o desde cuándo se conoce, pues, el futuro, las opciones, etcétera. Entonces, en este caso, se remonta, bueno, pues porque tengáis una anécdota, a la época de Aristóteles, quien, pues, en su momento, pues, dejó constancia de un acuerdo en concreto con aceituna, que lo puse ayer como un ejemplo de las opciones, ¿vale? En el que participó, pues, pues, un filósofo llamado Tales, ¿vale? Según la historia, predijo que la cosecha de aceituna en ese año, en ese siguiente año, en el futuro más próximo de las aceitunas, sería buena. Por eso se aseguró los derechos de las prensas que se utilizaban en ese momento para, bueno, pues, disponer del aceite que se sacaba de las aceitunas, ¿vale? Pagando, pues, una pequeña comisión. Al año siguiente, cuando la cosecha fue buena, la demanda de prensa en este caso era más alta, era mucho más alta. Entonces al final, pues, pudo poner un precio. Y de ahí un poco es el concepto de derivados de o opciones de o futuros, ¿vale? Pero bueno, es algo anecdótico, pero sobre todo porque al final siempre es bueno conocer alguna anécdota, ¿vale? Un derivado es una garantía financiera cuyo valor depende o se deriva de un activo base, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Deriva de un activo base o de un grupo de activos, de ahí su nombre, ¿vale? El derivado en sí mismo es un contrato que se firma de manera oficiosa o oficial entre dos o más partes, ¿vale? Su precio siempre va a proceder de fluctuaciones en el precio de cualquier activo subyacente determinado. Al final, como todo en bolsa, depende de la volatilidad y la fluctuación del precio de cualquier activo. En este caso, pues, se va a diferenciar de cualquier producto financiero pues, por las características, ¿vale? Los CFDs tienen unas características concretas, las acciones tienen unas características concretas, las criptomonedas, etcétera, etcétera. En este caso, los derivados financieros pues tienen, por independencia del nombre que tengan, pues unas características. ¿Vale? Entonces, los activos subyacentes más comunes de los derivados financieros son divisas, o forex, acciones, bonos, índices bursátiles, como puede ser el SP500 o el IBEX 35, etcétera, etcétera.
materias primas o commodities como el oro, la plata, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde hace unos años las criptomonedas, ¿vale? Aquí, como las criptomonedas en este caso no están reguladas como tal, pues bueno, según qué zonas, ¿vale? Pues se controla, es decir, no se gestiona tanto, no tiene tanto movimiento. Los derivados financieros generalmente se compran a través de un intermediario, siempre. Para aquí no pueden intervenir personas físicas como tal, me refiero, es decir, no va a llegar y firmar un papel, sino siempre tiene que haber un intermediario financiero o un broker, ¿vale? Llámese banco, llámese broker, llámese agente financiero, pero tiene que haber un ente financiero que esté regulado, que esté controlado y que obviamente esté en disposición de poder ser intermediario, no puede ser un cualquiera. En este caso, los derivados financieros más populares son los que casi con toda seguridad todos ya conocéis, que son los CFDs o los contratos por diferencia, los contratos de futuros, que lo vimos antes de ayer, o las opciones, perdón, ayer vimos las opciones y los contratos de futuros lo vimos la semana anterior, ¿vale? Entonces, ¿por qué es necesario utilizar los derivados financieros en el trading? Al final, el motivo de que sea necesario o no es la cobertura que nos pueda dar, sobre todo las facilidades o las características que tienen, en lugar de disponer de, bueno, pues, o de invertir al contado, como se solía hacer con las acciones, ¿vale? ¿Cómo operar con derivados? Bueno, pues sí, principalmente o inicialmente se utilizaban para proporcionar pues un tipo de cambio estable para productos comercializados como las divisas. Los traders, como yo, me incluyo yo también, necesitamos pues eso, un sistema para tener en cuenta la diferencia de valor de una moneda a otra. Hoy en día, como bien sabéis, los derivados se basan en muchos más activos. Hay muchísimos, muchísimos, ¿vale? No alcanzarían tiempo ni forma para poder acceder a todos de manera simultánea o continuada, ¿vale? Y tienen muchas más aplicaciones, obviamente. Se pueden usar para tres propósitos principalmente. Cubrir, como ya hablé ayer, una posición en un activo subyacente en particular o en concreto, ¿vale? Especular sobre el precio del activo subyacente pues, con finalidad de lucro, es decir, de lucrarnos, de especular sí o sí, nada más, es decir, ganar dinero, o la de aumentar el valor de cualquiera de los activos mantenidos y de diversificar la cartera, ¿vale? Entonces, estos son principalmente pues, las intenciones que podríamos tener, ¿vale? Cobertura con derivados financieros. Lo vimos ayer también, pero bueno, pues es bueno también verlo ahora. Uno de los usos más importantes o necesarios de los instrumentos derivados y financieros es que nos puede servir para gestionar de una manera más eficiente y más correcta y sobre todo con mayor garantía, entre comillas, ¿vale? Nuestro riesgo, ¿vale? Para posiciones de cobertura, ¿vale? ¿De qué manera? Pues pueden proteger nuestra posición frente al movimiento del precio, ¿vale? Esto ya lo comentamos ayer. Si yo tengo una posición de euro-dólar que la he puesto en largo porque creo que va a seguir su recorrido en tendencia alcista, ¿vale? Pero por algún caso, pues oye, he tenido pues, un análisis previo que he hecho que al final, o por contingencias externas o por movimiento de mercado que no contaba con ellos, preveo que pueda haber una caída, ¿vale? Digo euro-dólar como si puede ser oro, petróleo, el que sea, ¿vale? Pues con esta opción lo que hago es buscarme una cobertura adicional para proteger esa posible pérdida que pueda tener en mi posición original, ¿vale? Entonces,
puede proteger, como he dicho, nuestra posición inicial frente al movimiento del precio, porque va a hacer algo que yo no esperaba, por tanto va a ir en contra de mi posición. Y al final esto lo que hace es decir, esto se debe a que la mayoría de los derivados nos van a ofrecer la capacidad de abrir ventas en corto a través de las cuales pueden ganar incluso si el precio del activo subyacente baja. Yo puedo aprovechar cuando sube y cuando baja. Vosotros vais a poder aprovechar en un momento dado ir en corto o ir en largo. Nos permite ir a favor de tendencia o contra tendencia, es decir, a favor del mercado o en contra, ¿vale? Entonces, una cobertura es mantener una posición opuesta en el mismo activo, como he dicho, o en uno relacionado, ¿vale? Uno que tenga correlación, ¿vale? Se dice, por ejemplo, algo que no tenga correlación o que tiene correlación, el oro frente al petróleo. Se dice o se entiende, se sobreentiende que hay una correlación entre si un activo sube, el otro baja o tiende a bajar, ¿vale? Pues ahí es esa correlación, ¿vale? Hay muchísimos subyacentes, muchísimos vehículos que nos ayudan a interpretar si una cosa está pasando por un lado, afecta a otra por otro lado, ¿vale? Como he puesto el ejemplo de el oro con el petróleo, ¿vale? Perdón, voy a ver un momento agua. Perfecto. Un ejemplo de cobertura con derivados. Pues, imaginad que un trader, sea cual sea, vosotros mismos, adquirís 200 acciones al contado en Google a un precio de $200 por acción, ¿vale? Mantenéis vuestra posición durante un año, ¿vale? Vuestra operación durante un año y el precio de las acciones de Google alcanza los $300. Pero ¿qué pasa? Que por circunstancias, por lo que sea, pues pensáis o teméis que esas mismas acciones se vuelvan más baratas por una razón u otra. Corrección del mercado, informe de debilidad, etc. En ese caso, podréis abrir una posición corta con CFDs sobre acciones de Google, ¿vale? Lo que os va a permitir o os permitiría ganar mientras el precio caiga. De esta manera, la posición larga inicial que ya teníais previa está asegurada por la inminente disminución del precio de las acciones de Google, ¿vale? Es decir, por un lado, pensáis que o os intentáis beneficiar de un recorrido alcista de esas acciones, pero por otro lado, a través de un contrato por diferencia, a través de un CFD sobre acciones, pues vais en corto pensando que va a haber una caída, ¿vale? Entonces, obviamente, esto se tiene que hacer con cabeza y no pensando, vale, yo me la voy a ganar al mismo tiempo, si sube como si baja sobre un mismo activo. No. Entonces se piensa o se debe hacer de manera consensuada, viendo valoraciones previas, por qué creo que a pesar de tener una posición larga, creo que también va a haber un momento donde va a haber durante un periodo de tiempo, da igual que sea, va a haber una caída, ¿vale? Por lo tanto, va a afectar a mi posición larga. Pues, entonces yo, tras la valoración previa y demás, pues yo actúo, pero no lo hago pensando en, bueno, voy a apostar como si voy al rojo y al negro. No. Y ya, pues como diciendo, oye, 50%. No. Si pensáis en generar una posición para que por un lado genere el 50% de beneficio, por otro 50% de pérdida, es tontería, ¿vale? Entonces, esto es una herramienta que si se sabe usar, nos va a permitir siempre tener esa pequeña cobertura en casos de, bueno, pues esa fluctuación que nos pueda perjudicar. Y obviamente esto lo hacían, pues, o lo hacen los que invierten en materias primas para, la ganadería o lo que es la parte incluso
para el petróleo también, pero sobre todo va para ganaderos, ¿vale? y agricultores. Pues, oye, creo que voy a perder, o creo que la cosecha que tengo invertida previa va a perder valor. Pues oye, me cubro las espaldas para evitar, porque sé que este año está haciendo menos frío o más frío, o está lloviendo menos o está lloviendo más, pues esto me perjudica, ¿vale? Esta coyuntura, esta situación coyuntural o puntual va a afectar sí o sí a, bueno, pues a la cosecha del año que viene, ¿vale? Derivados financieros y apalancamiento. Pues tal y como hablamos ayer, perdón, una de las características más atractivas del trading con derivados financieros es, sin lugar a dudas, la capacidad de utilizar apalancamiento, ¿vale? Al igual que en contratos por diferencias, que es lo que más, o los CFD, lo que más se suele usar, ¿vale? Como derivado, el apalancamiento nos va a permitir, tanto a traders como inversores, no pagar el valor total de la posición, sino solo una parte de ella, ¿vale? Y es lo que se denomina margen. El concepto margen es una de las palabras que vais a estar escuchando, seguramente ya la escuchéis, dentro de, bueno, pues lo que es el lenguaje dentro de, o la terminología que vais a escuchar más en CFDs, ¿vale? ¿Vale? El margen es lo que os piden para ejecutar una posición. Es decir, en lugar de, oye, yo tengo 10.000, pero me piden 30.000 para esta posición, pero yo no los tengo. Vale, pues el apalancamiento nos va a permitir acceder a ese margen que me exige el broker en este caso, ¿vale? Entonces, de esta manera, el participante en el mercado, ya sea el trader, ya sea el inversor o la banca, ¿vale? Puede controlar la exposición en el mercado y aumentar el valor de todos y cada uno de nuestros activos, sin necesidad de contar con la totalidad del valor de la posición, ¿vale? Obviamente, siempre lo digo, esto tiene un doble sentido, un doble recorrido. Nos puede venir bien si lo sabemos aprovechar bien, si lo conocemos bien, si conocemos bien cómo funciona el apalancamiento, ¿vale? No me basta con, vale, me meto el 1.600 o 1.500 y al máximo, ¿vale? El apalancamiento nos brinda la ventaja de obtener, como he dicho antes, un mayor retorno a partir de una pequeña inversión inicial, ¿vale? Como por ejemplo, antes llegabas y decías, oye, las acciones de Google estaban en $100, ¿vale? Pero es que yo tengo $1.000, ¿vale? Que pocas acciones me puede permitir, ¿vale? Pues para acceder a un mayor número de acciones, los CFDs con el apalancamiento me permiten acceder con esos $1.000 o 1.000 euros, en lugar de a una acción de 100 euros o de $100, a una participación mayor por cada acción que cuesta $100. Entonces, ese es el apalancamiento. Pero al inverso nos puede comer la cuenta perfectamente, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta que los traders tenemos el riesgo de multiplicar también las pérdidas. Si el mercado pues, va en contra de la posición, ya sea posición larga o posición corta. Tipo de derivados financieros. Como lo he comentado al principio también, existen muchos tipos de derivados financieros que pueden usarse para diferentes propósitos o sentidos. El mercado de derivados, como es obvio y natural, ha crecido bastante en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 10, 15, 20 años, y ofrece productos que nos va, bueno, pues a permitir acceder a cubrir las necesidades que tengamos, ¿vale? Entonces, se puede negociar en mercados OTC, over the counter, ¿vale? Son mercados no organizados, como son los CFDs o contratos por diferencia, ¿vale? Mercado de valores, como los futuros. Normalmente las operaciones de OTC se representan la mayoría de los mercados
de derivados, ¿vale? Y aquí es un poco lo que tenéis que tener claro, que no están organizados, no hay un ente físico que los gestione, como el mercado de la bolsa en Wall Street o en la City en Londres o aquí en España en el Palacio de la Bolsa, que bueno, ya directamente aquí. No se ejerce el intercambio, no se negocia ya, por ejemplo, en España, en la Bolsa de Barcelona o la de Bilbao, o la de Valencia, o en este caso la de Madrid, que es, bueno, es más ya corporativa, ¿vale? No es como no es como la Bolsa de Wall Street, donde allí sí todavía se ejecutan las operaciones como tal, como se hacía, ¿vale? Por puntualizar, los derivados OTC generalmente conllevan más riesgo cuando se trata de la contraparte de la transacción, sobre todo si son CFDs en broker que son market maker, ¿vale? Porque ellos hacen contraparte, ellos actúan contra ti, contra tu posición, ¿vale? Porque tú estás apostando contra ellos, no contra el mercado, sino contra su propio ente que han creado ellos, ¿vale? Y de hecho van milisegundos por detrás del mercado si mandamos una operación a mercado, ¿vale? Entonces, el riesgo surge de la posibilidad de que una de las partes, como he dicho, del contrato entre en bancarrota y no pueda cumplir con sus operaciones, o perdón, con sus obligaciones, ya que ambas partes son privadas y no están reguladas, como es el caso, ¿vale? De hecho, aquí en Europa ha habido también muchos casos de broker pues, que no han sido todo lo transparentes que debían ser y han dejado colgados a muchísimos proveedores de liquidez, inversores, intermediarios y traders, porque al final lo que hacían era bueno, pues mal gestionar y malversar las cuentas de los propios clientes. Entonces, es fundamental que busquéis, ya al hilo de lo que estoy diciendo, siempre un banco, un broker que esté regulado como mínimo, con una entidad bueno, que se precie, ¿vale? No, como aquí en España, por ejemplo, la CNMV, ¿vale? Pero no vayáis a algún broker que su feedback no sea bueno. Tenéis que buscar uno que tenga buenas reseñas y que no tengan problemas, ¿vale? Ejemplo de derivados financieros como los CFDs, pues entre los derivados más utilizados por los traders siempre van a ser los últimos años, sobre todo, los contratos por diferencias o CFDs. Perdón. Disculpadme que he tenido una semana mala con COVID y aún tengo la voz tomada y un poco de... Perdón. Vale. Prosigo. El CFD, como bien sabéis, sobre todo, o espero que todos lo conozcáis, es el contrato entre un trader y un broker, ¿vale? Por el que intercambian la diferencia entre el precio de un activo subyacente en particular, ¿vale? Este contrato se mantiene en activo hasta que el trader, en este caso, decidimos cerrarlo. Tan sencillo como eso. Momento en el que se liquida mediante efectivo, en ningún momento se tiene que devolver o intercambiar el activo negociado, ¿vale? La mayoría de los brokers ofrecen diferentes activos financieros, como subyacentes de los CFDs, Forex, acciones, bonos, índices, materias primas, criptomonedas, etcétera, etcétera, ¿vale? Los futuros, que los vimos recientemente, contratos de futuros que aparecieron en 1851. El activo subyacente, el primero de estos derivados, fue el maíz. Se utilizó en la Junta de Comercio de Chicago, que era el principal mercado mundial. El plan era que el vendedor versus el agricultor versus el comprador o una empresa participaran en un futuro intercambio del producto a un precio prefijado. Desde entonces, el trading de futuros sí es verdad que ha traído cada vez más y más a compradores y vendedores.
lo decía en el webinar, que es, para mí, junto con el de opciones, una alternativa al trading de CFDs como tal. Pero no para que trabajéis con ellos, sino para gestionar vuestro propio patrimonio, ¿vale? Entonces, es bueno que lo conozcáis. En el mercado de futuros es importante tener en cuenta el spread, ¿vale? Que es lo que nos va a cobrar el broker. Este término se refiere siempre al cambio de precio entre dos futuros de un mismo activo. Por ejemplo, un trader puede tener dos posiciones abiertas en futuros de un determinado activo al mismo tiempo, pero con diferentes fechas de vencimiento, para intentar beneficiarse de la diferencia del precio, ¿vale? Tiene su lógica, ¿vale? Pero también se debe de hacer con cabeza y sobre todo con un análisis previo bien hecho, ¿vale? Y contrastado. Es importante tener en cuenta que todos y cada uno de los contratos de futuro están estandarizados. Básicamente esto significa que todos los futuros tienen las mismas especificaciones, independientemente de quién los compre y quién los venda, tanto en términos de cantidad, calidad y liquidación, ¿vale? Por lo tanto, oye, eso es un problema que nos quitamos a la hora de interpretar el contrato que sea, ¿vale? Por ejemplo, cualquier trader que negocia futuros de petróleo en la bolsa de Nueva York sabe, o debería de saber, que un contrato consistirá siempre en 1000 barriles de petróleo, ¿vale? Con un cierto nivel de calidad. Derivados financieros, contratos forward, ¿vale? Los llamados contratos forward o a plazo son derivados financieros que representan siempre un contrato entre dos partes para comprar o vender un determinado activo subyacente a un precio específico en una fecha futura. Por tanto, los contratos a plazo pueden y deben utilizarse como cobertura o para especulación, ¿vale? Se pueden dar las dos opciones o las dos alternativas, pero al final creo que donde mayor rendimiento se le saca es cuando se le utiliza como cobertura, ¿vale? A diferencia de los futuros estandarizados, este tipo de derivado financiero se puede personalizar según la materia prima, el volumen y la fecha de vencimiento. Por lo tanto, en este caso, la liquidación puede hacerse bien en dinero o bien con una entrega real, ¿vale? Justo aquí es donde sí podemos, aquí está, en este párrafo, lo que viene a decir es la diferenciación que hay, ¿vale? Aquí sí se puede entregar la mercancía como tal, ¿vale? Por lo tanto, tiene esa diferenciación de, por ejemplo, en Forex, ¿vale? Que no hay un intercambio de moneda física, ¿vale? Aquí sí puede haber lo que es el subyacente como tal, entregarse de manera física, ¿vale? En la mayoría de los casos, los forwards se consideran over the counter, es decir, OTC, y no se negocian en un mercado centralizado, ¿vale? Si bien la naturaleza de la venta libre les ayuda a ser más personalizados, estos contratos siempre corren un mayor riesgo de incumplimiento, ¿vale? Por eso no son muy accesibles al inversor minorista. Por lo tanto, esto es un poco más para que lo conozcáis, no obviamente para que seáis una parte de. No obstante, si vuestra situación personal o financiera os permitiera actuar de esta manera o acceder a ello, pues es fantástico, bienvenido sea, ¿vale? Dado que los detalles de los contratos a plazo son determinados por el comprador y el vendedor y no se hacen públicos, el tamaño de este mercado es difícil de estimar, ¿vale? No es como, por ejemplo, el Forex, que tampoco se estima con total seguridad, pero el volumen es muy, diario de 8.000 millones, de 8.000 billones de interacciones, de intercambio, de flujo, ¿vale? El gran tamaño y naturaleza no regulada de este mercado significa que puede ser muy o bastante susceptible de incumplimiento en el peor de los casos. Es decir, que luego llegue el vencimiento y el que pierda puede decir, oye, si te he visto no me acuerdo, ¿vale? Como tampoco está controlado, pues ese es el problema. Opciones, como vimos ayer, tal y como vimos en el webinar, os recuerdo que una opción es un derivado financiero basado siempre en un activo fijo,
como pueden ser acciones o divisas, ¿vale? Las opciones le dan pues al trader o os dan a vosotros, que ya pronto seréis trader como tal, el derecho pero no la obligación de comprar o vender el activo subyacente a un precio y un vencimiento determinado. Como decía en el webinar, tengo el derecho pero no la obligación. Por lo tanto, yo pago una prima previa, ¿vale? Por tener esa opción. Que llegado al vencimiento se dan las condiciones para yo sacarle rendimiento, pues oye, ejecuto el derecho que tenía, ¿vale? Por su parte, el vendedor está obligado, sí, a vender, que es la diferencia. Es decir, yo como comprador no estoy obligado a comprártelo a ti, vendedor, pero tú, vendedor, sí estás obligado a mí, comprador, a venderme, ¿vale? Por lo tanto, al final es algo que va más, es decir, puede beneficiar más al comprador que al vendedor, ¿vale? Entonces, el vendedor lo que hace es recibir una prima en un momento dado, porque también puede ser el caso que, oye, pues lo que te vendía, pues, al final no te ha cuadrado, yo ya te he cobrado la comisión, la prima, y sigo teniendo y sigo manteniendo el piso, porque pues, yo voy a poner un ejemplo de, nos gusta un piso y queremos comprarlo, pero tenemos que hacer todavía cuentas y para asegurarnos que no va a venir otro a comprar, a quedarse con el piso, pues damos una señal que tiene un vencimiento, ¿vale? La señal no me obliga a comprarlo, pero si al final decido no comprarlo, la señal la pierdo. Pues aquí igual. Este es el concepto de opciones, ¿vale? Entonces, al final, eso, los tipos de contratos de opciones son los más habituales, como dije ya en el webinar, las opciones call o put, ¿vale? Pasos para el trading con derivados financieros. Elegir un broker, obviamente, para operar con derivados financieros. No todos los brokers te ofrecen las opciones. Plataformas de trading de derivados, si es que queréis hacer trading de derivados, ¿vale? No, insisto, no todos los brokers ofrecen las herramientas necesarias, ¿vale? Entonces es necesario, igual que el que va a operar con, hacer trading con contratos por diferencias y el CFDs, pues buscamos un broker pues, que tenga unos spreads bajos, que sea un broker regulado, a ser posible en distintas ubicaciones, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en España, en Australia. Es decir, si nos vamos a broker un poco así que, oye, en Bulgaria, por no menospreciarlo, pero bueno, son más laxos sus controles, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Trading con derivados financieros versus inversión. El trading con derivados imita siempre el trading directo, aunque en el caso de los derivados no se posee el activo como tal, es decir, el activo subyacente, no lo posees tú. Pues lo que puede ser una buena alternativa a la inversión tradicional, de oye, yo quiero comprar, me voy al banco y quiero 100 acciones de, no sé, de Google, como he dicho antes, o de Santander, o de Volkswagen, ¿vale? Esa es la inversión tradicional de, oye, quiero acciones y te dan el título de la acción, ¿vale? La tienes tú en tu física, ¿vale? La tienes tú. La diferencia entre comprar acciones reales y el trading con derivados, como tal, ¿vale? Los derivados pueden negociarse en posiciones largas o cortas, ¿vale? Es decir, con compra o con venta. Al contado no puedes, tú no puedes llegar a decir, voy a comprarme acciones al contado, pero le ganaré si pierde valor esa acción. No podemos. Aquí sí, ¿vale? El trading con derivados cuenta con menos impuestos en algunos países, aunque al final las ganancias estén sujetas siempre al impuesto sobre la renta, ¿vale? En función de los beneficios que obtengáis, pues tendré que tributar por los beneficios, nunca por lo que yo haya adquirido, ¿vale? El trader, en el caso de los derivados, no posee el activo subyacente en el que se basa el derivado que hemos adquirido, sino que cierra un contrato con el broker para intercambiar la diferencia de precio entre la apertura de la posición y su cierre, ¿vale? Y pagaremos, obviamente, por entrar al mercado.
Algunos casos incluso, como antiguamente había casos de broker que te cobraban por entrar y por salir. Y si encima los mantenías de un día para otro, pues también te cobraban, ¿vale? Los swaps. Los derivados financieros pueden negociarse con margen, es decir, que el depósito inicial que bloquea el broker permite al inversor administrar más activos, ¿vale? Porque no tiene que aportar todo su capital, ¿vale? Es como si yo tuviera en la cuenta 10.000 dólares o euros y el margen que me pide para poder acceder a esos 10.000 sea 100, ¿vale? Es decir, oye, tienes 10.000 en la cuenta, pero yo te voy a exigir solamente 100 de esos 10.000. Pero sí vas a acceder a los 10.000, ¿vale? Pero con esos 100 nada más que te pido de margen, ¿vale? Una de las características más atractivas dentro del trading de derivados es el uso del apalancamiento, como he comentado antes. Cuando lo usamos, los traders no pagamos el valor total de la inversión, sino solo un porcentaje de ella, ¿vale? Ese porcentaje variará en función de pues, el tipo de apalancamiento que nos ofrezca el broker, ¿vale? De 1.1, 1.2, 1.3, de 4, bla, 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 bla. Y cuanto mayor sea el apalancamiento, ¿vale? Mayor será el riesgo que comporta para mi cuenta, ¿vale? Entonces, al final, podemos tener una mayor exposición en el mercado que si lo hiciéramos de manera tradicional. Es decir, si yo tengo 10.000 y me voy al banco y quiero al contado, pues yo voy a pagar, ¿que vale cada acción 1.000? Pues voy a tener 10 acciones, nada más. 10.000, toma, y compro 10 acciones. A través del apalancamiento yo puedo acceder a 100, 200, 1.000 acciones, etcétera, etcétera, en función del apalancamiento que me ofrezcan. Por ejemplo, pues con un apalancamiento de 1.3 o 1.30, ¿vale? O 1.30, podemos abrir una posición 30 veces nuestro capital, ¿vale? Para que entendáis un poco cómo funciona el apalancamiento, ¿vale? Por ejemplo, en CFDs, que es lo que más habituados vais a estar, o lo que vais a funcionar, ¿vale? Por eso, a la inversa también, nos puede joder la cuenta 1,30 menos, es decir, 30 veces nuestro capital que no tenemos. Ha habido casos, insisto, si no se controla bien, que a lo mejor la primera vez no te pasa porque el broker te cierra la cuenta y si te he visto no me acuerdo, ¿vale? Pero si es un broker de estos pirata y no está bien regulado, os puede dejar la cuenta en negativo, pero como os van a exigir pues por regla general, una tarjeta de crédito o de débito, sobre todo de crédito, pues os pueden cargar lo que debáis. Entonces, tened cuidado con eso, ¿vale? Por eso siempre hay que poner stop loss en el trading y obviamente controlarlo bien, ¿vale? Los derivados financieros pueden negociarse con margen, como he dicho antes, es decir, que el depósito inicial que bloquea el broker permite al inversor administrar más activos, como lo he comentado ahí. El apalancamiento nos va a permitir multiplicar nuestras ganancias y lograr mayor rentabilidad con una inversión inicial más pequeña, más ínfima. Eso sí, las pérdidas también, ¿vale? Y hemos acabado, como ayer, más rapidito, ¿vale? Así que si tenéis cualquier tipo de duda, de consulta, pues acabamos hoy un poquito antes, os dejo más tranquilos, que hoy es jueves y seguramente si estáis padeciendo el mismo calor que aquí yo, pues eh, os aireáis, ¿vale? Entonces, a ver, dejo un momento para que podáis hacer preguntas.
Bueno, por el momento no tenéis así ningún tipo de duda. Recordaros que lo tenéis a vuestra disposición para verlo, ¿vale? Al final esto es un poco más para conocer un poco cómo funciona, ¿vale? Que tengáis conocimiento de que, bueno, dentro del mercado de derivados, pues, además de los contratos por diferencias, están las opciones, los futuros y los warrants. Los warrants ya os adelanto que si estáis lejos de ellos, mejor, porque no son muy complejos y sobre todo tienen muchísima volatilidad con respecto al riesgo que tiene. Y bueno, pues salvo que tengáis un patrimonio importante por diversificar, pero no es lo interesante, ¿vale? Vosotros os centráis en CFDs, en Forex, en commodities, en acciones, en cripto, ¿vale? Que aunque ahora, bueno, pues está como está, pero bueno, tenéis que buscar, como siempre digo, el feedback, tener siempre vuestra agenda o vuestro diario de trading bien gestionado, bien preparado cada semana en función de vuestro tiempo, ¿vale? Y al final es eso, debéis de definir qué es lo que vais a hacer, qué frame vais a utilizar, qué tipo de trader vais a ser, cortoplacistas, más a medio plazo, más a largo, scalper. Tenéis que buscar sobre todo eso, tenerlo bien claro. Y ya en función de eso, pues oye, poco a poco ir mejorando y ampliando el rol, ¿vale? Y bueno, pues en principio, bueno, pues para dejarle más margen al compañero, ¿vale? Pues nada, espero que hayáis tenido buena tarde con el webinar, que os haya interesado, por lo menos os de curiosidad. Y nada, yo deseando que llegue pronto la parte de práctica de trading en vivo, que es lo que más me gusta, que hombre, viene bien, que conozcáis sobre todo el funcionamiento. Yo todos los años los hago, sobre todo para iniciaros, para principiantes, porque todos hemos ido y al final esto no lo tenéis a vuestro alcance siempre y menos gratuito. Y oye, pues bienvenido sea, ¿vale? Pero bueno, así que nada, que paséis una estupenda noche de jueves, que disfrutéis del fin de semana, que desconectéis y nada, la semana que viene, si no pasa nada, pues eso, nos veremos el jueves otra vez. Y nada, a la vuelta, si no pasa nada de verano, pues, si no hay inconveniente por el broker, pues empezaremos con las prácticas del trading en vivo, en real, y va a ser todo muchísimo más llevadero que la parte teórica, ¿vale? Así que nada, que lo dicho, que gracias una tarde más por estar aquí conmigo y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos, ¿vale? Hasta luego, buenas tardes.